Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Hemos venido a darte toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Gracias porque tú eres Dios vivo y por tu gracia estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos dentro del pacto de la evangelización mundial y tú nos guardas y nos proteges cada día en el hueco de tu mano. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que en este tiempo estés quitando todo temor, toda preocupación, toda ansiedad, toda incredulidad, que podamos estar experimentando tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que el Señor por su gracia nos da cada día. En este día la encontramos en el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Y vamos a leer todos juntos la preciosa palabra del Señor. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amén. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que cada día nos das tu preciosa palabra. Y te damos muchas gracias porque a través de ella, en verdad, nos das la dirección concreta, exacta para nuestras vidas. A través de tu palabra, que es espíritu y vida, podemos estar experimentando la verdadera sanidad. Podemos salir de toda preocupación, de todo temor, de toda incredulidad. Podemos experimentar tu paz. Podemos ser llenos del Espíritu Santo para poder levantarnos como testigos en esta era y proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo. Padre, obra con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. A través de la palabra tenemos que conocer quién somos. Es muy importante. Hay personas que piensan de manera errónea: yo no soy nada, yo no puedo hacer nada. Otros, en cambio, es todo lo contrario. Yo soy el mejor, puedo hacer todo, ¿verdad? Pero siempre
nuestro estándar como hijos de Dios es la palabra, y en la palabra de Dios, que es la verdad, vemos que por gracia de Dios somos ¿quién? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es algo tremendo. Es una bendición realmente eterna. Es algo asombroso. Como hijos de Dios, tenemos que conocer y disfrutar las bendiciones del trono celestial. Dios, que es soberano, que es creador y sustentador de todas las cosas, Él con sus ejércitos, es el respaldo que tenemos. No estamos solos en este mundo, sino que Dios, que tiene todo el poder, ciertamente es nuestro respaldo. Y cuando estamos disfrutando esas bendiciones del trono celestial, vienen esas respuestas que trascienden, superan el tiempo y el espacio. ¿Y qué ocurre? Resplandece la luz del Evangelio que empieza en cada lugar que estamos a quebrantar toda la oscuridad. Y esa luz del Evangelio a través de nuestras vidas va a alcanzar hasta las 237 naciones, es decir, la evangelización mundial. Entonces, disfrutando de esas grandes bendiciones que tenemos como hijos de Dios, podremos ver solo. ¿Qué solo tenemos que ver? Solo Jesús el Cristo. Fuera de Jesús el Cristo, solo hay destrucción, solo hay muerte, solo hay desastres, no funciona nada. Por eso, cada día hay que aferrarse en solo Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Solo reino de Dios, proclamando el nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre, se levantan las obras del reino de Dios, y solo con el Espíritu Santo necesitamos el poder, la plenitud del Espíritu Santo para ser testigos, y con esa fuerza espiritual, con esa cumbre espiritual, encontraremos el talento que Dios nos ha dado. Ese talento, con ese poder espiritual, nos podremos especializar, y Dios nos levantará también como cumbres de talentos. De esa manera seremos testigos, y a través nuestro se levantará esa cumbre cultural. La cultura de la oscuridad será quebrantada a través de nuestras vidas con la cultura del Evangelio. En ese momento tendremos victoria sin pelear. No tenemos que ir peleando con nadie, ¿verdad? Si nos aferramos solo al pacto de Cristo, vendrán esas respuestas únicas y esas respuestas de la recreación. No hará falta pelear. Dios ya nos ha dado la victoria a través de Jesús el Cristo. Y de esa manera podremos ver y disfrutar que Dios vivo está junto conmigo. Dios está junto conmigo. Eso es una grandísima bendición. En todos los acontecimientos podremos disfrutar. Dios está junto conmigo. Y también en todos los encuentros que tengamos. Emmanuel, Dios con nosotros. Podremos gozar de esas bendiciones. Y también en ese momento, disfrutando de ese poder espiritual, podremos ver cómo en verdad Dios, nuestro campo, nuestra vida, es uno. Eso es la unidad. Podremos ver cómo Dios obra de esa manera. Y así podremos caminar en victoria en nuestra vida de fe. Y podremos también en ese momento entregar todo. Eso es all in, ¿verdad? Entregar todo para el Evangelio, para la evangelización mundial. Y sacar todo hacia afuera. Y de esa manera todo cambiará. A través de nosotros Dios va a cambiar vidas, va a cambiar y restaurar familias, va a cambiar nuestra región, incluso nuestra nación o nuestra época. Esas son esas bendiciones que podemos estar disfrutando como hijos de Dios. Lo muestra la palabra de Dios, que es la verdad. Pero, aunque somos hijos de Dios, a veces vienen problemas, ¿verdad? Y hay problemas que, sin darnos cuenta, nos mueven y no son fáciles para nosotros. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando viene un problema?
¿Qué es lo que hacemos? Es muy importante que estemos mirándolo, ¿verdad? Nos apoyamos en la gente, intentamos arreglarlo, empezamos a pensar, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pero realmente, aunque a veces parece que se pueden solucionar por nuestras fuerzas, muchas más veces se estropean más, ¿verdad? Y eso nos hace incluso tener más problemas todavía. Por eso cuando hay problemas, cuando hay circunstancias, acontecimientos, los hijos de Dios tenemos que estar orando para que Dios nos muestre cuál es el plan absoluto que Él tiene en ese problema. Porque Dios es soberano, ¿verdad? Somos sus hijos, todo lo que ocurre, lo que acontece, Dios tiene un plan absoluto para proclamar el nombre de Cristo, un plan para que podamos estar cumpliendo su mayor deseo, que es la evangelización mundial. Por eso cuando venga un problema, es el momento de preguntarnos, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de esta situación? Y hay gente que ante los problemas pues intenta evitarlos, escapa de los problemas. Hay gente que hasta se suicida, ¿verdad? Porque no puede aguantar, no sabe qué hacer y toma esa dirección incorrecta, engañados por Satanás. Otros empiezan a pelear o cometen crímenes para evitar los problemas. Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que estar entendiendo que en ese problema no es realmente un problema, ahí Dios tiene un plan, hay un plan absoluto de Dios. En el pasaje de hoy vemos que el pueblo de Israel, liderado por Josué, tenía que empezar la conquista, esa conquista de la tierra prometida. Dios les había prometido esa tierra. Habían venido desde Egipto durante 40 años, pero había que conquistarla, no era una tierra vacía, sino que había 7 tribus y había también 31 reyes. Estaba ocupada, había ciudades fortificadas como Jericó, que tenía grandes murallas, había incluso tribus de gigantes, y ellos tenían que estar conforme a la palabra, desafiando y conquistando la tierra de Canaán. Y al llegar a esa ciudad, pues vieron que Jericó en verdad era una ciudad amurallada. Dice que Jericó tenía murallas altísimas. Era absolutamente imposible para el pueblo de Israel conquistarla. Por sus fuerzas nunca hubieran podido derribar esas murallas. Pero ciertamente el pueblo de Jericó, ellos habían escuchado rumores, habían escuchado de viajeros. Bueno, ya saben, ¿no? La gente habla, ¿verdad? Y esos rumores corren rápidamente. No había internet, pero los rumores seguían existiendo, ¿no? Y en ese tiempo escucharon cómo Dios, con mano poderosa, liberó al pueblo de Israel de los egipcios. Eso fue un hecho asombroso. Cómo un pueblo que era esclavo pudo ser liberado del pueblo Egipto, que era el imperio más poderoso. Cómo además les hizo cruzar con mano poderosa en seco por el Mar Rojo. Y cómo también ciertamente les había guiado, sustentado por el desierto durante 40 años. Por eso realmente habían escuchado esas noticias. En ese tiempo, en el pasaje de hoy, aparece una mujer, Rahab. Esta mujer era una persona que era prostituta y por eso, por supuesto, no era una persona muy feliz, ¿verdad? Estaba sufriendo grandemente. Era una persona que, por supuesto, criticaban, que despreciaban, y realmente parecía pues que no tenía ninguna fuerza y que realmente no era una persona que pudiera cambiar realmente su situación. Pero esta persona, por gracia de Dios, pudo entender, por gracia de Dios, a través de esos rumores, de esas noticias, que el Dios de Israel era el Dios verdadero, que ciertamente Dios estaba llevando a su pueblo
para cumplir su plan, que iban en verdad a conquistar Canaán. Porque en Canaán, ciertamente, ¿quién iban a hacer? El Mesías, Jesús el Cristo. Por eso el plan de la redención de Dios, nada más el hombre pecar, Él prometió que vendría la simiente de la mujer. Para eso escogió en Abraham, en Génesis 12, ¿verdad? Para levantar esa familia, ese pueblo, a través del cual vendría Jesús el Cristo, para redimirnos. Por eso estaba cumpliendo Dios ese plan de salvación, ese plan de redención. Y por gracia de Dios, esta mujer que estaba en sufrimiento, que era despreciada, que estaba en esa situación siendo prostituta, por gracia de Dios pudo entender eso al escuchar las noticias. Y en ese momento, ciertamente al creer la palabra, su vida pudo cambiar, no solo su vida, como vamos a ver, su familia, las siguientes generaciones. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Ciertamente hay gente que quiere cambiar. Bueno, voy a cambiar mi vida, ¿no? Yo me acuerdo, antes de ser creyente, por gracia de Dios, la gente siempre decíamos, ¿no? A final de año, ¿no? El año que viene ya voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar mi vida. Hay que ir al gimnasio, hay que aprender inglés, hay que empezar a hacer cosas, tareas. Bueno, ya cuando acabe las Navidades a 1 de año, con este nuevo año ya, ¡pum!, voy a ir de frente y voy a dar un cambio total a mi vida, ¿verdad? Y uno se esforzaba, de verdad, era sincero, pero pasaba una semana y todo continuaba igual. No había manera de cambiar, ¿verdad? Era muy difícil. Pero ciertamente solo a través de la palabra, que es viva y eficaz, a través del Evangelio de Jesús el Cristo, es que podemos totalmente cambiar. A través de Jesús el Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Porque ciertamente las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso había un hombre que era totalmente un delincuente, y era un hombre que constantemente delinquía, cometía crímenes y entraba en prisión. Y aunque estaba en prisión, volvía a salir y todavía cometía más crímenes. No había manera de cambiarlo. Y entró como 10 veces a prisión. Cada vez cometía crímenes más grandes. Parecía que era imposible de cambiar, ¿verdad? Y hay gente que dice, este no lo cambia nadie, ¿verdad? Pues es ese tipo de persona. Pero una de las veces que estaba en prisión, fue un evangelista. Y le compartió la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Le pudo estar compartiendo el Evangelio de Jesús el Cristo. Dios le dio gracia y esa persona pudo recibir el Evangelio, pudo convertirse a través de Jesús el Cristo en hijo de Dios. Y vaya si cambió, tuvo un cambio espectacular. Es el poder del Evangelio, nació de nuevo. Y ciertamente no solo hubo un cambio interno, hubo evidencias externas también. Ese hombre ya nadie lo reconocía. Recibió tanta gracia que esa persona, que había sido por gracia de Dios rescatada totalmente del poder de Satanás, estaba tan agradecida que él desde un primer instante entregó su vida para proclamar el precioso evangelio de Jesús el Cristo. Y se levantó como un gran evangelista, como un gran pastor que Dios utilizó grandemente. Y eso es a través de la palabra de Dios. También había un creyente que era doctor, estaba fracasadísimo, estaba desesperado, y a través de leer un libro de otro creyente pudo leer una frase que Dios le habló a través de ella, que el pasado está, el futuro todavía no ha llegado, lo importante es disfrutar el hoy. Cada día Dios nos ha dado un día lleno de bendiciones que tenemos que estar disfrutando, estando con Dios y dando ese día para la gloria de Dios. A través de esa palabra Dios le habló y pegó un punto de cambio totalmente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos estar entendiendo la importancia de recibir la palabra del Evangelio. No importa la circunstancia, la situación, que podamos
estar experimentando, puede parecer que estamos fracasados, pero los hijos de Dios no podemos fracasar, podemos caer, podemos tener dificultades, pero el Señor nos ha tomado de su mano poderosa y nada nos separará del amor de Dios. Y esta mujer, Rahab, que estaba en esa situación, era prostituta, era despreciada, parecía realmente que no podía cambiar, pero a través de escuchar la palabra de Dios obró en su vida y pudo darse cuenta realmente que el Dios de Israel era el Dios verdadero, que Jesús es el Cristo, ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso ella se aferró totalmente a la palabra. Ella se aferró fuertemente. Si nos aferramos a la palabra, en este día Dios va a levantar grandes obras. Hay que creer la palabra de Dios, creerla, orar con ella. Dios va a levantar grandes obras. Por eso Rahab, ella se aferró a la palabra del Evangelio. Ella creyó, por gracia de Dios, que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús es el Cristo. Ella pudo poner su fe y devocionar, entregar su vida. Por eso ella se editó, coordinó totalmente en su corazón, grabó la palabra de Dios. Y es muy importante que estemos grabando, que estemos editándonos en la palabra de Dios. Y con esa palabra empezó a orar. ¿Y eso qué es? Planificar, ver realmente cuál era el plan de Dios. Ella se dio cuenta que el plan de Dios era conquistar Canaán, porque allí iba a nacer el Mesías para cumplir la evangelización mundial. Por eso, editándose en la palabra, planificando con la oración, Rahab, cuando vino los espías, ella diseñó, entró en ese diseño de su vida para realmente entrar en el pacto de Dios. Y de esa manera ella ayudó a los espías. A través de ese diseño, Dios cambió totalmente su vida. Fue un punto de cambio tremendo. Por eso, ciertamente, en ese momento se levantó un acontecimiento que cambió la época. Los israelitas tenían que conquistar Jericó y tenían que estar conquistando toda la tierra de Canaán, pero empezaron por allí, ¿verdad?, con Jericó. Por eso, previamente, Josué, ¿qué hizo? Envió 2 espías para que pudieran analizar la ciudad, las defensas, y al entrar allí, dice que posaron en casa de Rahab. Pero el rey de Jericó escuchó, él escuchó que habían venido 2 israelitas a espiar. Por supuesto no se quedó quieto, ¿verdad? Eran sus enemigos. Y envió a sus soldados a casa de Rahab para poder apresar a esos espías. Pero en ese momento Rahab, ella, como estaba teniendo esa seguridad de que Dios estaba con el pueblo de Israel, ella totalmente mintió, dijo que no estaban allí, que se habían marchado antes de cerrar las puertas de la ciudad. Pero ella los había escondido previamente en la azotea, ¿verdad? Por eso, ciertamente, ¿qué quiere decir eso? Que ella devocionó totalmente por el Evangelio. Era algo, esa decisión que parece pequeña, le podía haber costado su vida. Pero ella tenía clara solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Por eso era la única persona que podía salvar a los espías. Y a través de eso, ciertamente, se levantaron las obras de la recreación. Ella pudo salvar no solo su vida, sino también a toda su familia de la destrucción cuando fue destruida Jericó. Por eso es muy importante que estemos como hijos de Dios, coordinándonos, grabando la palabra de Dios. No podemos, como hijos de Dios, vivir con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Ahí somos engañados continuamente. Necesitamos editarnos totalmente en la palabra y estar orando cada día para estar encontrando el plan de Dios. De esa manera, al planificar, ya podemos diseñar, ya podemos hacer ciertamente lo que Dios nos está guiando para que se levanten esas obras de la salvación. Y Rahab no solo salvó a los espías, luego les ayudó a descender por la muralla, incluso les dio un consejo: quedaros
3 días en el monte escondidos hasta que vuestros perseguidores regresen. Es decir, que ella hizo algo que parecía pequeño, pero era por el Evangelio, era por la evangelización mundial, y a través de eso vinieron grandes obras, se levantaron grandes respuestas. Y nosotros, como hijos de Dios, aunque nos encontremos en una situación que estemos desanimados, que parece que realmente no estamos teniendo victoria, que no seamos engañados. Es el mejor tiempo para poder estar grabando la palabra de Dios. Es el mejor tiempo para poder estar creyendo, totalmente editándonos en la palabra. Ese tiempo es el mejor para restaurar esa oración feliz, para poder encontrar cuál es el plan de Dios en las dificultades, en los problemas que estamos enfrentando. Y de esa manera, con ese poder espiritual, podremos ver y diseñar para cumplir la evangelización, ese diseño que Dios tiene preparado para salvar nuestras familias, nuestros campos. Por eso hay algo que a través de este pasaje tenemos que conocer y disfrutar, algo que siempre tenemos que disfrutar. ¿Qué es eso? En primer lugar, tenemos que disfrutar la bendición del trono celestial. Eso es un privilegio de los hijos de Dios. Rahab, ella pudo gozar, pudo disfrutar de la bendición del trono celestial. Ella podía haber muerto en esa situación, pero ciertamente ella se aferró al pacto absoluto. Si tomamos decisiones por el pacto absoluto que es Jesús el Cristo, la evangelización, aunque sean cosas que parecen pequeñas, si estamos decidiendo por eso, Dios va a levantar grandes obras. Vemos Jocabed, la mamá de Moisés, ella también decidió por el pacto absoluto no matar a su hijo varón como ordenaba Faraón. Lo guardó. Estaba arriesgando su vida y su familia. Ella decidió por el pacto absoluto. Luego lo entregó, lo puso en el arca, pero ella sabía totalmente que Dios lo iba a guardar, lo iba a librar como así hizo. Por eso tenemos que determinar por el pacto absoluto, por el Evangelio, por la evangelización mundial. Aunque sea algo pequeño, Dios nos va a dar gran respuesta. Vemos también el remanente Daniel, en Daniel 1.8, dice que propuso en su corazón no contaminarse, es decir, decidió por el pacto absoluto no comer esa comida que era con un aspecto muy bueno, porque era la comida del rey, pero era una comida idólatra. Él decidió Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo, solo la evangelización mundial. Y estaba jugándose la vida con esa decisión que él tomó. Pero por supuesto, Dios lo bendijo, Dios le protegió, Dios lo levantó, Dios lo utilizó grandemente. Y si estamos determinando por Cristo, por la evangelización, si tomamos decisiones por ello, vamos a ver el respaldo de Dios. Automáticamente vamos a ver la respuesta. Y eso lo experimentó Rahab. Ella determinó totalmente por el Evangelio. Por eso, entregando su vida, escondió los espías. Les ayudó totalmente. Y ciertamente tenemos que estar en medio de esas dificultades a veces. Pero ¿qué es lo que hacemos en las dificultades? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando estamos en crisis o cuando estamos en conflictos? Hay veces que nos quejamos, ¿verdad? Nos criticamos, nos desanimamos. Pero en ese momento hay que preguntarle a Dios, Dios vivo, que es nuestro Padre, ¿cuál es el plan absoluto que tú tienes en esta circunstancia? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Cuál es tu plan en esta situación, en este conflicto, en esta crisis? Eso es lo que hizo Rahab. Por eso, a través de Rahab, como ella tomó esa decisión, fue la manera que Dios utilizó para que pudieran conquistar Jericó. Dios utilizó a Rahab de esa manera, por esa determinación que ella tuvo. ¿Por qué? Porque cuando se iban los espías, les dio un informe, les dijo, mirad, aquí todos están temblando, saben que Dios está con vosotros y saben
que nos vais a conquistar. Están, no solo nosotros, todo el país de Canaán están temblando. Y eso fueron las noticias que pudieron transmitir a Josué. Eso le dio la fortaleza, la confirmación a Josué para atacar la ciudad de Jericó. Por eso Dios utilizó grandemente a Rahab. Realmente ese es el poder y la gracia de Dios. Una persona despreciada, una persona señalada, juzgada, era una prostituta, pero eso es la gracia de Dios. Como el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso a través de Rahab, de su decisión por el plan absoluto de Dios, Dios levantó una gran obra. Y ciertamente Rahab, que se aferró a la palabra, que ciertamente creyó la palabra de Dios, desafió con la palabra, ella pudo experimentar esa bendición del trono celestial. Y es la bendición que vamos a experimentar cada uno de nosotros sin importar nuestra condición, nuestra situación. Si de verdad nos aferramos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, si estamos aferrándonos al pacto de la evangelización mundial, desafiando para ello, aunque sea con algo pequeño, disfrutaremos como Rahab de la respuesta del trono celestial. La segunda respuesta que vamos a disfrutar, ¿cuál es? Esas respuestas que trascienden, que superan el tiempo y el espacio. ¿Qué respuesta pudo disfrutar ciertamente Rahab? En el versículo 9, ella dijo, sé que Jehová os entregó esta tierra. Ella ya lo sabía, que estaba todo preparado por Dios. Esa es la respuesta que trasciende el tiempo y el espacio. Ella sabía muy bien cómo Dios, cumpliendo la evangelización mundial, que es su deseo, ya ciertamente iba a conquistar esa tierra. También en el versículo 10 dice, ella escuchó muy bien cómo Dios liberó al pueblo de Israel sin pelear, cómo le hizo caminar en seco por ese mar rojo. Ese es el poder de Dios, las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso ella declaró, Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Fíjense qué declaración tan importante, como ella en verdad, ella era una hija de Dios que disfrutaba de las bendiciones del trono celestial y también de esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso ciertamente ella conocía esa respuesta. Ella escuchó totalmente esa obra del Éxodo y eso realmente fue una evidencia histórica, cómo realmente a través de aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo, la oscuridad, la idolatría, la cultura de la oscuridad que estaba reinando en Egipto fue totalmente destrozada, ¿verdad? Ese es el poder del Evangelio. Por eso ciertamente los israelitas salieron sin pelear, porque Dios a través de Cristo nos da la victoria. No tenemos que pelear. Él ya tiene toda la victoria para nosotros. Por eso si como Rahab estamos aferrándonos totalmente a la palabra, creyendo la palabra, grabando la palabra, vamos a disfrutar el poder del trono celestial, pero también a través de la oración disfrutaremos esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Son las respuestas que vamos a disfrutar. Y ciertamente Dios envió sus ángeles para protegerlos mientras caminaban por el desierto. Esas son las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y no solo eso, ¿qué vamos a disfrutar también? En tercer lugar, se va a resplandecer la luz del Evangelio que va a alcanzar a través de nuestras vidas las 237 naciones. Y esto también lo experimentó Rahab. Rahab, que pudo aferrarse a la palabra de Dios, que pudo estar editándose la palabra. Rahab, que planificó dentro de la palabra. Rahab, que pudo encontrar ese diseño para salvar su vida, su familia, su siguiente generación a través del Evangelio. Y ciertamente, si conocemos el poder del Evangelio, a través de nuestras vidas se va a levantar ese poder, esa luz que va totalmente a conquistar las 237 naciones. Por eso
vemos cómo Rahab aparece en la genealogía de Jesús como hombre, que aparece en Mateo 1, ¿verdad? Allí aparecen personas tan importantes como David. Pero David resulta que llegó a ser nieto de Rahab. Rahab al salir se casó, tuvo descendencia, y en su descendencia apareció nada menos como su nieto el rey David. Y también a través de su descendencia vino Jesús como hombre. Por eso ciertamente esas son las respuestas para salvar las 237 naciones. Y por supuesto la descendencia de Rahab fue una descendencia del pacto, una descendencia que Dios utilizó para cumplir la evangelización mundial. Por eso es muy importante que estemos tomando esta palabra tan preciosa que Dios nos da. Rahab, aunque estaba en una situación tan complicada, aunque era despreciada, aunque parecía que no tenía ningún poder, ella se aferró a la palabra. Ella encontró, en medio de las dificultades, cuál era el plan absoluto de Dios. Se dio cuenta que Dios era el Dios de Israel, que Dios estaba con ellos, que para estar levantando esa redención había escogido a Israel y estaba cumpliendo esa obra de redención, por lo cual iba a conquistar Canaán para que viniera el Mesías y que fuera predicado el Evangelio a todas las naciones. Ella, por gracia de Dios, creyó a través de los rumores. No solo creyó, lo grabó en su corazón, se editó en la palabra y empezó a orar, planificó, vio el plan de Dios y diseñó, decidió en ese acontecimiento ayudar a los espías. Eso era dar su vida para el Evangelio, dar su vida para la evangelización. Y a través de eso que parecía pequeño, realmente Dios levantó una gran obra. Fue lo que Dios utilizó para que Josué decidiera conquistar Jericó, que era la primera ciudad que tenían que estar conquistando para luego continuar a toda la tierra de Canaán. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que cuando venga una dificultad, un problema, estemos orando y estemos preguntando a nuestro amado Dios, ¿cuál es el plan que tú tienes? ¿Cuál es el plan absoluto que tú tienes en este problema, en esta circunstancia, en esta situación? Si estamos tomando el pacto, si estamos desafiando por el Evangelio, por la evangelización mundial, ciertamente Dios va a levantar grandes obras a través de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como Rahab, que podamos estar en medio de los problemas encontrando tu plan, disfrutando las bendiciones del trono celestial, que estemos orando para disfrutar esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, que podamos estar ciertamente resplandeciendo la luz del Evangelio con tu poder para que se puedan alcanzar las 237 naciones. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas con poder cada una de las familias que representamos, quebranta toda obra de la oscuridad, que levantes cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos y que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad, aferrándonos al pacto eterno de Jesús el Cristo, seamos utilizados para cumplir la evangelización mundial y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan hacer para el Evangelio, para la evangelización, una devoción, aunque sea pequeña como Rahab, que Dios va a utilizar grandemente para su gloria. Mañana también, a las 10 de la noche, Dios mediante, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo tan importante del mensaje de sanidad. Les pido que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.